médico, de desarrollo, de conducta, lo que primero que debe uno preguntar es ¿qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene el niño? De tal manera que tienen ustedes que ir viendo o desarrollando sus modelos de historias clínicas. Aquí, pues obviamente, dependiendo, esto ustedes lo van a encontrar en el capítulo 1 de la pediatría de Nelson, 21 edición, la evolución histórica de las nuevas morbilidades en salud infantil. O sea, esto es importante, cómo ha ido variando de los siglos, el siglo pasado, cómo estaban las patologías, las morbilidades, y en este nuevo siglo de vida, que es lo que estamos viendo principalmente del 2001 al 2010, desde el 2010 para acá, no digamos ahora lo que estamos viviendo en la pandemia. Es interesante las morbilidades de los niños, cómo se han ido moviendo, depende de la época, ¿verdad? Esto es lo que realmente estamos viendo, un poco más de maltratos físicos, abandonos emocionales, abusos sexuales, disfunciones familiares, dificultades en las comunidades, actos violentos y acosos, aislamientos sociales, nivel socioeconómico que cada vez es más bajo. Y todo eso está influyendo para que realmente nuestros niños tengan un crecimiento y un desarrollo diferente. Por favor, no olvidarse que ustedes están inmersos en una sociedad. A veces me llama a mí mucho la atención cuando me llama mucho la atención cuando veo yo la forma como universidad estatal a veces no le ponemos atención y logramos compartir, porque a veces más nos interesa un laboratorio, una tomografía, una resonancia, y si ustedes se van a ir dando cuenta, es lo que menos necesitamos. O sea, necesitamos más compartir, más comunicación y más entretenimiento en la historia clínica, en las evaluaciones de cómo está el desarrollo. Tienen que leer mucho la pediatría de Nelson para entender qué pasa con un niño de 9 meses, de 1 año y medio, cuáles conductas empiezan a preguntar los padres cuando empiezan a decir sus primeras palabras, cuando empiezan a tener ciertas habilidades motoras gruesas, motoras finas. Entonces, es todo ello. Realmente ustedes lo van a ir entendiendo cuando vayan leyendo sus capítulos en la pediatría de Nelson. Obviamente yo tengo muy abierto mi teléfono, mi WhatsApp. Si ustedes tienen alguna duda, doctor, fíjese que necesito, mándeme mensajes en la misma plataforma Moodle. Ahí están todos matriculados, pueden escribirme. O ustedes quieren que yo les envíe literatura, ¿verdad? Este es un mundo dinámico, continuo, como puse entre mis objetivos. Siguiendo con el mensaje del día de hoy. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Disculpe, fíjese que no se mira la presentación. Y ahí, perdone. Ahora sí, doctor. Sí, doctor, no decía. Fíjese que la saqué, yo la saqué tratando de que me miraran. Pero ya ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Muchas gracias. Ya, doctor. Entonces, miren, regresando a la anamnesis que deben ustedes hacer, es prácticamente hacer la redacción con letra clara, siempre ver la fecha, la hora, de en qué momento ustedes están haciendo el interrogatorio.
¿verdad? No olvidar, estos datos son importantes, que los llenen, siempre tienen que llenar, y sobre todo en pediatría, nombre de la persona que lo envía, nombre y ocupación del padre y de la madre, el número de teléfono, donde trabaja, esos son datos importantes que usted tiene que tener presente. Y sobre todo, entonces, entrar al motivo de la consulta. Miren, importante, en pediatría, el motivo de consulta es algo rápido, corto. Tos de tantos días de evolución, diarrea de tantos días de evolución. Es importante el síntoma principal y cuánto tiempo tiene de estar enfermo. Y luego viene la historia tratando de describir progresivamente cómo ha ido el orden de la aparición de los síntomas o de los signos, ¿verdad? Siempre y describiendo bien si ha usado algunos medicamentos o no. Finalmente tienen que describir en todas las historias, en toda la descripción del historial, cómo está su tránsito urinario y el tránsito digestivo. Eso voy a ponerle mucha atención a las historias cuando las revise. Cuando el niño es lo más pequeñito posible, tenemos que entrar a ver antecedentes perinatales. ¿Y qué es el periodo perinatal? Ese es un término nuevo para ustedes. El periodo perinatal significa desde las 24 semanas de edad gestacional hasta los 7 días después de vida. ¿Entendieron eso? De 24 semanas de edad gestacional hasta 7 días después de vida. ¿Entendieron? Perdón. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces, el periodo perinatal se divide en 3 partes. Cuando ustedes hacen el historial prenatal, ¿verdad? Tienen que hacer el historial prenatal. Esa es la primera parte del periodo perinatal. Y ahí ustedes tienen que describir cómo fue el embarazo directamente y con sus características, si tuvo edema la señora, si tuvo hipertensión, si le administraron medicamentos, y si sabe su tipo de sangre, prácticamente su embarazo, cómo transcurrió, si tuvo supervisión médica o no. Y la otra parte de los antecedentes perinatales es el parto. O sea, si el parto fue institucional o fue en la casa, si le realizaron cesárea, si reanimaron a ese niño con sus propias palabras, puede explicar la mamá. Y finalmente la otra parte de los antecedentes perinatales es qué pasó en los primeros 7 días de vida, si le dieron un egreso rápido del hospital o no. Esto en sí, vuelvo a repetir, conlleva antecedentes perinatales, que es de las 24 semanas de edad gestacional hasta los 7 días después de vida del niño. Tenemos que ver dentro de los antecedentes cómo ha sido el crecimiento y el desarrollo. De hecho, vamos a hablar el otro miércoles de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Entonces tienen que preguntar cuántos controles, cómo ven esa cartilla, de cómo ha ido el peso del niño, cómo ha ido el desarrollo, en qué momento sostuvo la cabeza, sostuvo el tronco, se paró, caminó, empezó a decir sus palabras. Eso es en la parte del desarrollo. Luego, antecedentes alimentarios, es importante cuánto tiempo tomó su lactancia materna, cuándo empezó el periodo de destete, cuándo empezó a tomar vitaminas, cuándo empezó a tomar minerales, cuándo inició alimentos sólidos, y si siempre ha habido algún rechazo a algunos alimentos. Otro antecedente importante es de vacunación, que también lo miraremos,
vacuna por vacuna, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que le puso su dosis completa de tosferina, de polio, de tétanos, de hepatitis B, de varicela, de hepatitis A, de rotavirus, de la gripe. Todo ese esquema de vacunación importante que ustedes tienen que preguntarlo como antecedentes. Antecedentes patológicos, por supuesto, ha tenido hospitalizaciones el niño, ha tenido infecciones, de qué tipo, lo han operado, se ha lastimado de algo, se ha necesitado algún tratamiento por traumas de cráneo, de miembros superiores o de miembros inferiores. Importante conocer la historia de la personalidad, si el niño ya controla sus hábitos de defecación, sus hábitos de la vía urinaria, o si todavía no los controla, qué está pasando en cuestiones de hábitos. Y entrar a hablar de antecedentes familiares, ¿verdad? Importante, toda la familia padece alergias. ¿Cómo está el estado de salud de la familia? ¿Verdad? ¿Cómo está el estado de salud del papá, de la mamá, prácticamente de los tíos, con quién convive el niño, cómo han estado las enfermedades, ¿verdad? Porque acuérdense que muchas de las enfermedades hereditarias pues se logran capturar dentro de los antecedentes familiares. Antecedentes socioeconómicos, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el nivel educativo de la familia? Es importante. ¿Qué nivel educativo tienen los padres? ¿Verdad? Hasta ahí estamos hablando del historial. Dejé de compartir pantalla y quisiera ahora platicar con ustedes. ¿Tienen dudas sobre los antecedentes que van a escribir en un historial de niños? Prácticamente luego entro a hablar de examen físico para finalizar la clase, pero ahorita esta parte de todos los antecedentes, de cómo hicieron la introducción de sus datos generales, quisiera que me preguntaran si tienen alguna duda. No, doctor. ¿Todo está claro? Entramos a la parte de examen físico. Doctor, una pregunta. Sí, cómo no. A los niños mayores de 1 año, ¿se les tiene que preguntar a la madre por fecha de destete o ya se puede omitir ese dato? No. Si ya le quitaron la leche materna, preguntar, ¿verdad? ¿En qué edad le quitó usted la leche materna? ¿Verdad? Es importante. Acuérdense que la desnutrición en los niños aquí en Guatemala, los dos grandes datos que se tienen es introducción de alimentos y destete. Esos son los dos picos más álgidos en cuanto al origen de la desnutrición en los niños. La introducción de alimentos y el periodo de destete. Quiero decirles que todos los estudios que se han hecho en Guatemala dicen que el gran problema está en que el periodo, pues propiamente de introducción de alimentos, ¿verdad? Es un alto riesgo de desnutrición para el niño, como también el periodo de destete, ¿verdad? De hecho, estamos haciendo una tesis ahora, precisamente con un estudiante, compañero de ustedes, ya en su último año, pues estamos estudiando por qué los niños ya no están tomando la leche materna antes del año. ¿Por qué ya no la están tomando? ¿Cuáles son las razones por las cuales ya no toman su lechita materna el niño, verdad? Y entonces estamos precisamente estudiando este fenómeno, ¿verdad? Y probablemente se los compartiré. Bien, entonces no tenemos dudas ya con los antecedentes ni con la información general. Entonces entramos a la parte del examen físico. Entramos a la parte del examen físico. Empiezo nuevamente a compartir pantalla, ¿verdad?
Entonces, empiezo con el examen físico. Aquí es importante, nuevamente, signos vitales. Los signos vitales, como es la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero deben de incluir el peso, la talla y perímetro cefálico dentro de los datos vitales en este segmento del examen físico. Luego, importante, ir viendo, siempre hemos platicado que con la menor ropa posible, y cuando ustedes hablan de longitud en niños es porque están midiendo al niño acostado, y cuando hablan de talla es porque lo están midiendo parado. O sea, longitud es cuando el niño lo están midiendo acostado y talla cuando al niño lo están midiendo parado. Asumo que ustedes no van a decir que el recién nacido de 10 días tiene una talla de 50 centímetros, porque estaría asumiendo que lo están midiendo parado, ¿verdad? Entonces dicen ustedes, la longitud es de tal o cual, ¿sí? Perímetro cefálico, importante, ¿cómo hacerlo? Pueden examinar a un niño en brazos de la madre, no hay problema. Pueden examinarlo como en brazos de la madre, no hay problema, ¿verdad? Examinarlo y que la madre lo tenga abrazado, no hay ningún problema. Es una forma de hacerlo. Podríamos ir viendo entonces si es un recién nacido grande o es un recién nacido pequeño para su edad. Este es un niño recién nacido grande, puesto que es hijo de madre diabética, y este es un niño pequeño, los dos recién nacidos. Obviamente aquí el antecedente perinatal es importante, madre diabética y madre hipertensa, ¿verdad? Madre hipertensa y madre diabética. Vieron cómo la patología de la madre repercute sobre el producto. Es una forma de cómo palpar el vaso. Un niño que está muy coloradito no está bien, es un recién nacido. También los colores influyen, está muy pálido, o está muy rojito, o está muy amarillo. Las famosas manchas mongólicas que la van a leer ustedes en la pediatría de Nelson, que son manchas normales prácticamente, ¿verdad? Pero que algunas madres se asustan al ver el color azulado de la espalda de sus niños, ¿verdad? Este niño con cambios vasomotores, pero es básicamente normal. El niño de Arlequín también lo van a leer ahí en la pediatría de Nelson. Esos marcas vasculares o hemangiomas vasculares, que son marquitas normales, pues, ¿verdad? Que a veces consultan los padres por ello. Este eritema del recién nacido es normal también, no es que esté desarrollando alguna infección. Estas quistes en las encías son totalmente normales, ¿verdad? Esa expulsión de secreción rojiza a nivel vaginal de una recién nacida, totalmente anormal, al igual que una expulsión de secreción blanquecina en una recién nacida es normal, perfectamente normal. Igual esta hemorragia conjuntival es perfectamente normal, muchas veces es por el esfuerzo de la madre en el trabajo de parto. Una manera de cómo evaluar los oídos en los niños, ¿verdad? Estas prácticamente son manchitas que sí ya pueden representar problemas de hematomas, ¿verdad? Estas, a diferencia de esto, siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Porque aquí ya estamos hablando de mancha mongólica, ¿verdad? Aquí estamos hablando de mancha mongólica, pero ya en el otro, si ya no estamos hablando de mancha mongólica, ¿verdad? Ahí sí ya estamos hablando de problemas de salud del lactante, ¿verdad? Al ver básicamente estas equimosis, pues prácticamente sí ya representan patología, ¿verdad?
esto también ya representa patología, ¿verdad? Estamos hablando de una niña con una púrpura que se puede confundir con un maltrato infantil, ¿verdad? Podemos ver niños con síndrome de Down, característico de los ojos achinados, de la palma, la línea simiana, el signo de la sandalia, es propio del niño con síndrome de Down. Esta es otra patología, el síndrome de Williams, que realmente pues tiene algunas características como la quijada un tanto pequeña, este niño que tiene sus párpados un tanto caídos, ¿verdad? Que es el síndrome del niño hipotónico. Esta niña que prácticamente tiene el síndrome de alcohol fetal, pero aquí la característica que yo quiero hacerles llegar es que no tienen el filum nasal, no tiene el filum nasal. Pueden ver que no tiene filum nasal. O sea, solo con verle la carita, ustedes ya están, digamos, describiendo las patologías, ¿verdad? Vean, por ejemplo, ustedes ven la carita de esta criatura, pues obviamente ya están pensando en que esta niña tiene síndrome de Down. Ya están viendo ustedes esta carita, están pensando en el síndrome de Williams, el síndrome del niño hipotónico, el síndrome del alcohol fetal. En un ratito que están viendo caritas, ustedes ya se empiezan a imaginar alguna de las patologías. Por eso es importante que ustedes tengan esa visión, esa mente amplia para cuando hacen los exámenes físicos, ¿verdad? Caderas, ¿verdad? Cómo hacer la evaluación de las caderitas para ver que no estén lujadas las caderas. A veces hay traumas en el parto y ustedes tienen que ir viendo siempre que haya una asimetría de los miembros superiores, cosa que aquí no hay asimetría por un trauma de los nervios cervicales. Entonces, tienen que ir viendo, insistiendo en las caritas. Aquí hay micrognatia severa, ¿verdad? Característico del síndrome de Pierre-Robin. Viendo caritas, aquí hay una clara conjuntivitis, ¿verdad? La caries dental, los exámenes que siempre deben de hacerse el oído. Cuando uno mira a un niño lactante, bien distendido y con heces diarreicas, deshidratado, pero muy distendido, y tuvo periodos de estreñimiento y no expulsó meconio en los primeros 2-3 días de vida, este niño habría que ir pensando en la enfermedad de Hirschsprung, que son enfermedades relativamente raras, pero hay que ir viendo con la historia clínica. Por eso es importante los antecedentes que yo les comentaba, las famosas urticarias, el paciente alérgico, el famoso saludo alérgico. Ustedes con ver a un niño que empieza a hacer este tipo de gestos dicen, bueno, este niño es rinítico alérgico, ¿verdad? Característico. Este niño que tiene edema palpebral es característico del síndrome nefrótico. O sea, este niño tiene problemas renales. Si se dan cuenta, solo con ver caritas, con ver el edema facial, pero sobre todo el edema de párpados, ya uno empieza a pensar en algunas patologías. El edema escrotal, que es característico también del síndrome nefrótico, ¿verdad? La parálisis facial, que es de las características que uno, al ver las caritas de los niños, cuando uno empieza a revisar y hacer exámenes exhaustivos con buen historial, pues empieza uno a hacer diagnóstico de patologías como estas que yo les estoy demostrando. Siempre revisar los aparatos reproductores porque encontramos hernias, encontramos testículos no descendidos, encontramos hernias inguinoescrotales, encontramos testículos no descendidos, importante, torsiones de testículos. Cuando vemos también problemas ortopédicos, ¿verdad? Pie plano, el genovarum, el genovalgus. Y sobre todo, quiero que por favor pongan atención a el periodo del adolescente
cómo van a clasificar ustedes a la parte de Tanner. Tanner que representa en mamas y Tanner en genitales, ¿verdad? Entonces es importante en que ver en qué estadio están de Tanner. Siempre cuando miren a un adolescente, pues estoy pensando en que ustedes tienen que describir su estadio Tanner, ¿verdad? Bien, hasta el momento hice un recorrido rápido de un examen físico que ustedes tienen que irle poniendo atención a algunos detalles, desde los signos vitales hasta algunos hallazgos que van encontrando en carita principalmente, ¿verdad? En el aparato reproductor. Hasta el momento, ¿alguna inquietud, alguna duda? No. Ya casi estoy terminando la clase. Perdón. Solo, doctor, de una pregunta con respecto a los signos vitales, si no se cuenta con un esfigmomanómetro pediátrico, se omite ese signo vital, ¿no? Bueno, lo ideal sería que el estudiante de medicina tenga sus estigmos pediátricos. Hay de diferentes edades. Cuando uno va a los centros a comprar aparatos médicos, entonces dicen, hay estigmos pediátricos, les venden un set para el mango del lactante, el mango del escolar y el mango del adolescente, ¿verdad? Son manguitos de diferente tamaño. Más o menos tienen que abarcar las dos terceras partes del brazo, ¿verdad? Las 2/3 partes, para que realmente sea una buena medición. Cada vez debemos de familiarizarnos más con la toma de la presión arterial en niños, ¿sí? Gracias. Yo estoy terminando prácticamente ya mi clase, ¿verdad? Acuérdense que hoy es historia clínica pediátrica y examen físico pediátrico. Lo importante es leer la pediatría de Nelson y luego, obviamente, hacer su práctica examinando a los pacientes, a cada uno examinarlos, oírle su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, medirla. Y es importante la presión arterial, es importante, ¿verdad? Así que, miren, prácticamente estamos hablando de que ahí estoy terminando esta parte que considero que debería ser más conversatorio. Ustedes tienen que entender de que antes de entrar a la clase, de preferencia leer los capítulos, y les repito, desde el domingo, ya en la noche, ustedes que no hacen turnos, pues todos los domingos en la noche revisan ya qué información en la plataforma de Moodle, leen un poco y ya en la semana ya hacemos un conversatorio de lo que leyeron, de lo que les falta, de lo que puedo yo apoyarles. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy bien, si no tenemos ninguna pregunta, pues me quedaría yo ahí esperando de que la lectura para ustedes sea importante de la pediatría en eso. Mucho gusto de saludarles y estamos siempre en comunicación con ustedes. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Doctor, feliz tarde.